¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a la situación política que tenemos en España. Bueno, la última ronda de contactos del jefe del Estado, el rey de España, Felipe VI, con los líderes de los distintos partidos políticos con representación parlamentaria, pues ha concluido, como todos ustedes saben, con el encargo por parte de Su Majestad al líder socialista Pedro Sánchez de formar gobierno. Este encargo ha hecho que esa situación de bloqueo en la que estábamos para formar gobierno, pues se haya terminado. Otra cuestión es si el líder socialista lo va a conseguir y, si así fuera, con quién haría los pactos y a cambio de qué. Ya veremos. Bueno, pues en el programa de hoy lo que vamos a tratar de averiguar es qué ha movido a Pedro Sánchez a postularse para intentar la investidura, si ha influido el último comité federal que tuvieron los socialistas y en el que fue duramente criticado por algunos de los presidentes regionales más influyentes de su partido y por tanto necesita reafirmar su liderazgo, o simplemente su obsesión por ser presidente del gobierno de España, sea como sea y al precio que sea. Pues además de este asunto, también comentaremos en qué punto están las negociaciones del candidato a la investidura y las propuestas que está haciendo a los distintos grupos políticos, entre los que se encuentran, dentro de esas propuestas, las derogaciones de la reforma laboral del Partido Popular y la actual ley de educación, la LOMCE. Veremos en qué quedan estas negociaciones y si finalmente conseguirá los ansiados apoyos para sentarse en la Moncloa o, por el contrario, tendremos que ir a unas nuevas elecciones en las que los ciudadanos nos manifestemos pues de una forma un poquito más clara que esta vez. ¿Quién queremos que nos gobierne? Para ver si así podemos evitar esta situación tan extraña que tenemos. Pues para hablar de este importante asunto me acompañan el diputado del Partido Popular en el Congreso, el Leopoldo Barreda. Señor Barreda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, Mabel, encantado. Pues lo mismo yo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos en el programa de hoy. Es un placer. Vamos a saludar al analista político de cabecera de este programa, Manuel Fernández Moriche. Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mabel? Pues encantado una vez más de estar con vosotros. Bueno, vamos a hacer un análisis de cómo está la situación política, que fácil no está. Vamos a intentarlo. Pues vamos a empezando por esa pregunta que yo me hago y ponía sobre la mesa de ¿qué le ha movido a Pedro Sánchez a proponer, porque él le dijo al rey: Majestad, señor, yo estoy dispuesto a intentar llegar a esa investidura y formar gobierno? ¿Qué le ha movido? ¿Tiene que reafirmarse porque las cuentas no salen fácilmente? ¿O simplemente es eso, su ego, sus ganas de llegar a Moncloa, como se cuenta por los mentideros de esta España nuestra, no solo de la villa? Yo no sé, desconozco el ego y las ganas de Pedro Sánchez, pero lo que sí es evidente es que lo que le ha movido, primero es un encargo del rey, no se postula a Su Majestad. Como que no, él se ofreció y el rey después... Es un encargo del rey, el rey sondea, le pregunta al posible candidato si cree que tiene los apoyos y posibilidades de sacar adelante la investidura. Mariano Rajoy dijo que no y por lo tanto queda fuera. A partir de ahí llegamos a la situación... ¿Es cierto, no, que él cuando fue a ver al rey en esta segunda ronda, él le dijo que él sí se sentía capaz? Esto es lo que ha contado él. Esto lo ha contado él. El rey pregunta y él contesta que sí, que cree que tiene posibilidades de sacar adelante la investidura. Entonces el rey se lo encarga. Los apoyos, vale. Entonces el rey se lo encarga. Pero volviendo al inicio de la cuestión, yo no sé, desconozco el ego y las ansias, pero sí es cierto que en este caso parece evidente que ante la inacción palmaria del líder del partido más votado, pues es un acto de responsabilidad obligada intentar sondear las posibilidades de ser presidente del gobierno. Vamos a ver la capacidad negociadora de los distintos grupos y vamos a ver si consigue su propósito, pero yo creo que al menos a Pedro Sánchez hay que reconocerle el mérito de intentarlo. Intentarlo no es fácil, evidentemente va a tener que pasar por el hemiciclo, va a tener que pasar una sesión de investidura en la que va a tener que hacer una exposición programática, en la que va a tener que recibir críticas, en la que va a tener que plantear soluciones y sobre todo va a tener que tener una gran dosis y una gran capacidad de poner de acuerdo a posturas en principio bastante antagónicas como son las que necesita para sacar adelante su investidura. Los números son los que son y necesita lo que necesita. A partir de ahí, Pedro Sánchez y el Partido Socialista han puesto sobre la mesa un documento de 50 y tantas páginas, que yo creo que es un documento de mínimos bastante adaptable
a cualquier acuerdo con ambas opciones, ya sea Podemos, ya sea Ciudadanos. Estamos en la fase inicial y vamos a ver, esto es política con mayúsculas, esto es negociar y alcanzar con éxito una situación que hasta ahora desconocíamos en nuestro país, porque los resultados de las distintas elecciones que habíamos tenido siempre había dado como resultado una mayoría clara, cuando no absoluta, que evidentemente hacía innecesario todo este tipo de situaciones, y es una situación nueva. He de decir que a mí, personalmente, Pedro Sánchez nunca me ha parecido a priori un hombre de Estado. No me parecía, y sigue sin parecerme, un político de una talla descomunal, como hemos tenido algunos casos en nuestra historia reciente. No es Felipe González, para entendernos, desde mi punto de vista, igual me confundo. Pero sin embargo sí le estoy empezando a reconocer una capacidad de político de raza. No es fácil, desde mi punto de vista, no es fácil en la que se ha metido, porque la situación del Partido Socialista era una situación diabólica. Si pactas con la derecha estás muerto y si pactas con Podemos estás devorado. A partir de ahí, si consigues sobrevivir y mantener al Partido Socialista con vida, me parece una labor muy meritoria que supongo que los electores sabrán reconocer en su momento. Veremos a ver con qué coste. Vamos a ver qué opina sobre este asunto nuestro invitado, el señor Barreda. Bueno, como se decía, todo eso habrá que evaluarlo pues dentro de un tiempo, no sabemos si unos meses, unos años, también con independencia de lo que digan los electores en su día en las urnas. Habrá que ver cuál es la trayectoria del Partido Socialista, si se adentra finalmente en ese camino, si finalmente hubiera investidura de Pedro Sánchez. Yo creo que la pregunta era ¿por qué Pedro Sánchez? Sí. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez parte de una lectura errónea, equivocada o simplemente voluntarista del resultado electoral. En la práctica del desconocimiento del resultado electoral. Es decir, Pedro Sánchez ha tenido el peor resultado de la historia del Partido Socialista, ha tenido un retroceso de 20 escaños. Bueno, ha quedado segundo, ha quedado cuarto en la circunscripción en la que él se presentaba, que era Madrid, y él no reconoce la victoria del Partido Popular en esas elecciones. Una victoria, evidentemente, con un fuerte retroceso, con un fuerte castigo en las urnas, pero una victoria clara respecto a la segunda fuerza política. Él no reconoce tampoco que la mayoría del arco parlamentario está compuesto en esta nueva legislatura por fuerzas políticas moderadas, fuerzas políticas pues que tienen un fuerte anclaje en el modelo constitucional y en cambio con quien tiene más posibilidades de formar un acuerdo que le permita alcanzar una mayoría es con aquellos que cuestionan la Constitución, aquellos que cuestionan la unidad del país, aquellos que quieren ir a las instituciones a derribar las instituciones desde dentro, como ha dicho tantas veces en los 2 últimos años Pablo Iglesias, en programas de televisión que circulan todos los días por las redes sociales, por lo tanto no son grabaciones que sea complicado ver. Ese es el propósito de Podemos, es el propósito de aquellos que le pueden dar la mayoría a Pedro Sánchez. Por lo tanto, yo creo que él hace una lectura, insisto, errónea de los resultados electorales, voluntarista, en clave más de partido casi personal, de supervivencia personal. Hay que reconocerle la osadía, en alguna medida, pero también es cierto que de cómo lo haga y a qué precio hay muchas cosas en juego, entre otras el futuro de muchos millones de españoles, porque no es cosa de darla por descontada los posibles retrocesos en la situación social o económica respecto al avance que se ha conseguido en los 2 últimos años. No es lo mismo crear empleo que dejar de crearlo, no es lo mismo el escenario de este año 2015 creando casi 680.000 empleos que el escenario de 2011 destruyendo 600.000. Pero es que no es lo mismo una economía que siga avanzando y creando empleo que una economía que que se estanque o que se instale en en ese escenario que estamos viendo un poco de la duda constante de quienes tienen que tomar decisiones en materia económica, ¿no? Por tanto, todo eso está en juego y está en juego evidentemente un gobierno en manos de independentistas o en manos de quienes tienen proyectos cuyo objetivo es romper España, quebrar la unidad constitucional, buscar puertas de salida de la Constitución y no reformar la Constitución. Y es verdad que Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa un documento inicial que le vale lo mismo. Que, por cierto, al Partido Popular no se lo ha enviado, ¿no?
No, eso dijo, que se iba a mandar a todo el mundo, menos a Bildu y al PP. Digo, bueno, pues muy bien, pues él sabrá qué equiparaciones a pesar de que mañana se va a reunir él sabrá con el Partido qué equiparaciones Popular. que hacer con él. Yo supongo que el viernes entregará el documento a Mariano Rajoy, digo yo, no lo sé. En todo caso, el documento ya va siendo conocido, pero es un documento que lo mismo para un roto que para un descosido, pero es evidente que sus posibles socios le están diciendo que opte. Que opte, y que no puede ser que no es posible pactar a la vez con la derecha y con la izquierda, como él dice. No es posible hacer un giro hacia la derecha y un giro hacia la izquierda, ponerse en manos de radicales y ponerse en manos de quienes no están postulando radicalidades. Y yo creo que el mandato de las urnas es un mandato de negociación, de acuerdo entre las tres grandes fuerzas políticas que se identifican con un proyecto constitucional y que tienen mucho más en común que lo que les separa y sobre todo que pueden contribuir a consolidar la recuperación de España en el terreno social y económico, a aportar esa tranquilidad, esa estabilidad, que es lo que más demanda en este momento los ciudadanos. Yo, la verdad, no sé muy bien en qué se basa el señor Barreda para decir que Pedro Sánchez no reconoce la victoria electoral del Partido Popular. No hay nadie que pueda negar la victoria del Partido Popular. De hecho, cuando a Pedro Sánchez, a la vista de los resultados y con las sumas posibles, parecía claro que el Partido Socialista tenía la opción de encontrarse en la situación en la que nos encontramos ahora, Pedro Sánchez fue escrupulosamente respetuoso con el orden que habían establecido las urnas, renunciando a postularse hasta que el líder del partido más votado, en este caso Mariano Rajoy, por dos veces recibiera el encargo. Bien es cierto que en la primera ocasión recibió el encargo, en la segunda ya no hubo ni lugar porque ya hizo una huida absoluta y no hubo ni caso de que se le ofreciera nada. Entonces mantuvo respetuosamente la jerarquía que habían establecido los resultados electorales. Eso es un reconocimiento explícito, tácito y de cualquier manera de la victoria del Partido Popular. Otra cosa es que el Partido Popular, con esa victoria, que efectivamente le han dado las urnas, sea incapaz de aglutinar ningún acuerdo, de sumar ninguna fuerza del resto que hay en el Parlamento de la Nación. Pero por el coste que podría tener, Manuel. Por lo que sea. Es evidente con los que independentistas, si les das no sé qué, dirían que sí. Es evidente que el Partido Popular ha sido incapaz de sumar ningún acuerdo, ni Ciudadanos, ni el PSOE, ni Podemos, por supuesto, ni independentistas, ni las minorías. Ciudadanos ha dicho que no apoyaría. Yo creo recordar declaraciones del señor Rivera diciendo que no habría ningún apoyo a un gobierno del Partido Popular encabezado por Mariano Rajoy. Por lo tanto, ya el propio presidente del gobierno se convierte no en la solución. Como bien sabes, sino Rivera ha cambiado esa versión y él ha dicho. Eso fue antes de que se produjeran las elecciones. Hubiera tenido la opción, entiendo, de sumar apoyos, lo hubiera hecho o lo hubiera intentado. Y ante la imposibilidad de hacerlo, desconocemos el precio, porque si hubiera habido algún precio caro, que Ciudadanos le hubiera puesto, algún coste evidente, que Ciudadanos hubiera puesto sobre la mesa para pactar con el Partido Popular, el Partido Popular lo hubiera manifestado. Yo no estoy hablando de Ciudadanos, es que no suman. Ciudadanos con PP no suman. Lo que recuerdo es que el Partido Ciudadanos ha dicho que el Partido Popular no puede ser un partido podrido por la corrupción, en la situación actual en la que día tras día nos encontramos, hoy, ayer y probablemente mañana, nos encontramos situaciones lamentables dentro del Partido Popular. Todos los partidos políticos, qué pena, menos Ciudadanos de momento. Pero parece que el Partido Popular no es el partido adecuado para encabezar un proyecto regenerador de la sociedad española. A partir de ahí, Pedro Sánchez, efectivamente, Pablo Iglesias le está intentando poner día tras día en la tesitura de elegir, pero creo que hasta donde yo sé y hasta el momento, Pedro Sánchez intenta negociar con todos los partidos. Está hablando que su programa es un programa de mano abierta, de mano tendida, para que todos sumen. Es un programa de mínimos para alcanzar los apoyos necesarios para afrontar reformas de calado. Estaría encantado de gobernar con el Partido Popular si fuera el presidente. No sé con quién estaría encantado, pero estaría encantado de gobernar para hacer algo. Pero para hacer algo y para hacer reformas importantes. Esas reformas que Mariano Rajoy dijo la semana pasada en una rueda de prensa, en la que él estaría encantado de liderar reformas que sumaran los esfuerzos del Partido Socialista. Ciudadanos refuerzas para años, creo recordar que dijo textualmente, esas reformas que en ningún momento ha afrontado durante 4 años que ha tenido mayoría absoluta. Esas reformas que nos han llevado a una situación en la que, a pesar de la insistencia y del mantra de los resultados económicos, de la generación de empleo, evidentemente la ciudadanía no ha comprado una mercancía averiada. Sabemos que la situación es la que es. Por mucho que se nos esfuercen en intentar vendernos una realidad, nada tiene que ver con la realidad absoluta que los ciudadanos padecen y padecemos a día de hoy en la calle. Los datos macroeconómicos han demostrado lo que son. Estamos ante una crisis económica incipiente a nivel global. Entonces, señores, la realidad es la que es. Basta ya de decir cosas que no son así.
No, yo creo que lo que no se puede hacer es decir, acusar del bloqueo quien ha provocado el bloqueo. Es decir, Mariano Rajoy al día siguiente de las elecciones se sentó con los principales líderes políticos, hubo conversaciones con todos ellos, y el que dijo no, 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 ya ha estado diciendo no durante mes y medio, ha sido el señor Sánchez. Dijo no en la primera conversación, por eso digo yo que no reconoció el resultado electoral, dijo no, que no tiene nada que hablar con el Partido Popular desde el primer minuto. Bien. Y el Partido Popular, después de eso, ha hablado con todas las fuerzas políticas, evidentemente. Otra cosa es que en la primera ronda con el Rey, efectivamente, había una serie de fuerzas políticas que tenían anunciado y decidido el no a la investidura de Mariano Rajoy. Y lo que hace Mariano Rajoy es decir, si está decidido el no, evidentemente no estoy en condiciones de ir a una investidura, porque la investidura es una cosa seria. Es una cosa seria para formar gobierno, no para un pim pam pum en las Cortes, sino para impulsar la formación de gobierno y que las instituciones funcionen. Oiga, pues si hay un proceso fallido, evidentemente no hay que perder el tiempo. En la segunda ronda, bueno, pues esa situación persistía, de un modo u otro persistía. Y es evidente que Pedro Sánchez, bueno, pues tenía un ofrecimiento de una serie de fuerzas políticas para hablar de posibilidades de futuro. Él tenía también el ofrecimiento del Partido Popular para sumar una mayoría clara, una mayoría muy amplia, que permita seguir afrontando reformas en España. Hombre, decir que en España no se han hecho reformas en estos 4 años es simplemente, bueno, pues, en fin, ignorar la realidad. 260 leyes aprobadas, reformas de un calado como no se han hecho en 20 años en España, en prácticamente todos los ámbitos. Que queda mucho por hacer, evidentemente, pero que se ha hecho una labor ingente. Y al país se le ha dado la vuelta, sin recuperar todo el terreno perdido en la crisis, pues también es obvio, pero que, hombre, que hay 1 millón de españoles trabajando, y eso no es macroeconomía, eso es microeconomía, eso es 1 millón de personas trabajando que no trabajaban hace 2 años. Eso es algo muy distinto a lo que veíamos en 2011, que era, en fin, un año en que se perdieron 600.000 empleos en España, 3,5 millones de empleos perdidos en una legislatura. Bueno, yo creo que solo ese indicador ya indica un cambio claro de tendencia, un cambio claro fruto de las reformas emprendidas, que se puede matizar mucho, se puede discutir, se puede decir que la reforma laboral puede ser mejor o peor, se puede retocar en esto o en aquello, o la LOMCE o lo otro, lo que fuera, pero lo que no se puede negar que son reformas que están dando resultados. Yo, desde luego, hombre, yo de lo que le dijo Sánchez al Rey, yo no dejó de decir, yo evidentemente, esa es su conversación, yo sé que él anunció por adelantado que si recibía el encargo lo aceptaría, bueno, que es muy legítimo que lo diga, tampoco no hay nada que discutir en ello. Lo que yo sigo pensando es que formar gobierno a cualquier precio tiene también un costo para la sociedad española, no solamente para quienes llegan a los acuerdos, ¿no? Y esa es la preocupación que hoy tenemos, ¿no? Un pacto con Podemos tiene un precio, bueno, da una imagen exterior de España, supone tomar una serie de decisiones, implicarse en una serie de actuaciones que son un riesgo cierto de futuro para la sociedad española. Estamos hablando, ¿no?, de incorporar determinadas cuestiones a nuestro ordenamiento jurídico que cuestionan la unidad del país. Estamos hablando de decisiones políticas y económicas que no generan confianza, y en cambio la alternativa a eso, que es la que tiene planteada sobre la mesa el Partido Popular. Entonces, no han hecho ustedes nada, no hemos planteado desde el primer minuto una alternativa clara de pacto, de acuerdo, de gobierno, de coalición, si lo desean las partes, para afrontar grandes reformas y darles estabilidad. Un acuerdo por 250 diputados tienen proyección de futuro, tienen posibilidad de permanecer en el tiempo, pueden hacerse con un aval sólido detrás. Bueno, no puedes estar todo el día tejiendo y destejiendo, reformando y haciendo contrarreformas en todo, no. Reformas sólidas, avaladas por todos, acordadas. Bueno, oiga, esto se puede hacer. Bueno, claro, ese es el que entendemos que ha sido el mandato de las urnas. Aquí quienes están en la radicalidad y en la ruptura son los que son. Hay 250 diputados que no han hecho un planteamiento de ruptura ante los electores. Yo por eso creo que la posición de Mariano Rajoy es una posición de responsabilidad, fundamentalmente de responsabilidad, que el Partido Popular está dispuesto a asumir el mandato de los ciudadanos, y creo que hay materias en las que nada es exclusiva del Partido Popular ni de otra fuerza política. Corrupción estamos viendo continuamente casos que afectan a todas las fuerzas políticas españolas, y cuando digo todas es todas,
comportamientos que, bueno, pues que no son los más ejemplares, comportamientos, unos con consecuencias penales, otros no, pero todos evidentemente con consecuencias ante la ciudadanía, y el Partido Socialista, en fin, en el último mes no hay más que ver la sucesión de dimisiones, de responsabilidades exigidas ante los tribunales, de declaraciones, en fin, 1000 imputados o investigados ahora en Andalucía, en fin, esto toda una cifra de récord que no es para olvidarse de ella, ¿verdad? Esto es señalar a lo que pasa en el PP, olvidando lo que pasa dentro, es, yo creo, simplemente, bueno, pues intentar cortinas de humo que no pueden ocultar la realidad. La realidad es que donde hay corrupción hay que combatirla, y la realidad es que quien más se ha hecho para que haya instrumentos para combatir la corrupción ha sido el gobierno de Mariano Rajoy. Las reformas que se han hecho en materia penal, en materia administrativa, en materia de delitos contra la Hacienda, contra la Seguridad Social, en materia de delitos contra las administraciones públicas, son reformas que han dado instrumentos a la justicia para actuar con más eficacia en esas materias. Eso se ha hecho ahora. Porque es que hasta esta legislatura la financiación ilegal de partidos no era delito en España. Hasta esta legislatura, en fin, no había responsabilidad penal de los partidos políticos. Bueno, todo eso se ha vuelto a hacer ahora, todo eso se ha puesto en vigor, todo eso ha entrado en vigor en la reforma del Código Penal, una reforma que quisimos acordar con el Partido Socialista, por cierto, al que esperamos durante un año a que se aclarasen quiénes eran sus interlocutores en materia de justicia, y al final nos encontramos que teníamos que sacar adelante todo eso en solitario, porque el Partido Socialista, a todas las medidas para reforzar la lucha contra la corrupción desde el Código Penal, votó que no. No, pues a todas y cada una. Al final, la conclusión que saco yo después de esta intervención es que el Partido Popular lo ha hecho tan bien, ha sido tan dialogante, ha sido tan generoso, que lamentablemente no puede formar gobierno, porque nadie quiere contaminarse en un posible gobierno con el Partido Popular. No es cierto que nadie quiera contaminarse. Cero apoyos. Es cierto, lo único cierto es que el único apoyo imprescindible es el del Partido Socialista. Las matemáticas son como son. No, el partido y estamos hablando con otras fuerzas políticas, pero el único que suma es el Partido Socialista. El Partido Socialista a día de hoy no necesita varios apoyos para gobernar. No he dicho lo contrario. He dicho que el único pacto estable con el Partido Popular sería con el Partido Socialista. Claro, porque ya automáticamente nos daría los números. Y quien bloquea es el señor Sánchez, que pretende ser el presidente. Y eso no es gobernar a cualquier precio. Bueno, eso no es gobernar a cualquier precio. El precio lo veremos en el pacto. Querer incorporar al Partido Socialista, al que has estado demonizando durante 4 años, cada cual tiene sus motivos y los defiende con, bueno, pues con su lógica, y de repente te resulta un pilar, un bastión fundamental de la constitucionalidad, del equilibrio, bueno, no sé, te parece un actor maravilloso e imprescindible para una labor de gobierno. Hombre, por favor. ¿Sabes lo que me sorprende, me parece Manuel? muchísimo Yo más. no he hecho los me elogios. parece mucho más. No, claro, ¿sabes lo que me es lo que se sorprende, deduce Manuel? de ese, Yo no he hecho el elogio, he hecho el reconocimiento. Porque además, del hablando de resultado generosidad y de responsabilidad, resulta que un presidente del gobierno, en un esfuerzo de generosidad, lo primero que dice es que ante un hipotético acuerdo de gobierno de los radicales de Ciudadanos, tremendamente radicales, de los radicales de los radicales de Podemos y de los radicales socialistas, ante un hipotético acuerdo de esas 3 fuerzas políticas que sumarían holgadamente, no nos olvidemos que tenemos el Senado, en el que tenemos mayoría absoluta y tenemos una labor de bloqueo. Eso es generosidad, eso es responsabilidad política y eso es facilitar la gobernabilidad del país. O sea, por favor. Vamos a ver. Yo te pido que te abstengas si soy yo Partido Socialista quien necesita tu apoyo para gobernar con Ciudadanos, pero tu generosidad, la del Partido Socialista de Sánchez, no existe. O sea, a la inversa no. Claro que no. A la inversa no. Porque es que me parece un ejercicio de hipocresía política absoluta. Y al revés no. Y al revés no, cuando Sánchez pide que se le apoye, las fuerzas que pueden gobernar coaligadas, es decir, Ciudadanos, el Partido Socialista y Podemos, están muy de acuerdo. No. ¿Me dejas terminar si no sabes lo que he dicho? No, es que no están de acuerdo. Están muy de acuerdo en lo negativo de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular. Están muy de acuerdo en lo negativo de la LOMCE aprobada por el Partido Popular. Están muy de acuerdo en una serie de mínimos. A partir de ahí, la negociación política lo que permite es amoldar las diferencias de unos, acoplarlas, adaptarlas y sacar un documento conjunto, pero con base a unos mínimos. Tú no puedes negociar ni acordar nada con un partido que te ha impuesto, usando una mayoría absoluta, una ley que tenía enfrente a toda la Cámara absolutamente.
toda la Cámara. ¿De qué y estás hablo hablando? ¿De la 11? Hombre, de la 11, a toda de la la, Cámara, de la reforma laboral, como ha pasado de la siempre reforma en esta laboral, país. de la ley A toda la Mordaza, Cámara, porque, Manuel, claro, no tenemos el tiempo para millón más. de empleos. Manuel, a tenéis toda que la- volver. A toda Acaba- la Cámara, salvo la mayoría de la Cámara, que Sí, que era la mayoría estaba absoluta. respaldada. Claro, sí, Pero claro, un momento, por Manuel. mandato ciudadano. Eso es evidentemente, negociación. No, eso es cuando hay que tomar decisiones, hay que tomarlas por mucho que se espere. El bloqueo de la minoría no puede ser. Bueno, esta es la y ese era el juego. hoy es la consecuencia de eso. Y desde Pero- luego lo que no hay es una opción de gobierno PSOE, Ciudadanos, Podemos. Eso no es lo que está sobre la mesa, porque tanto Ciudadanos como Podemos han dicho que no estarán en un pacto de Manuel, gobierno con el otro. Está por ver. No, Bueno, que no tenemos tiempo para más. Yo lo que digo es que ninguno de los tres actores ha dicho que eso sea posible a día de hoy, con lo cual tampoco hagamos hipótesis. De hecho, Podemos ha dicho claramente que no quiere Sí, claro. que en el gobierno, lo ha dicho. También dijo que no entraría en un gobierno con el Partido Socialista y luego se ha Otra, postulado bueno, Pablo pero Iglesias si son como todos unos vicepresidente del embusteros que gobierno. nos A mí están no, engañando. A mí En fin. me preocupa más que Sánchez dijera que nunca iba a negociar con Podemos y sea lo que ha hecho desde el minuto 1. Desde el día 20 de diciembre no ha tenido otro objetivo. Podemos No acepta tenemos el tiempo para programa más, de Sánchez. señores, que solo nos queda tiempo para despedirnos, Hasta que nos ahora han pasado de Podemos tiempo. lo que ha leído es su programa en el papel de Sánchez. Manuel, hasta otro día. Muchas gracias, que no Gracias. tenemos tiempo para más. Señor Barreda, muchísimas gracias por haber A ti, venido Mabel. y le espero próximamente para seguir debatiendo esas propuestas, esos puntos que hoy no hemos tocado ni tan siquiera uno. Será el próximo programa. De ustedes me despido. Les recuerdo nuestra web www.puntodencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios @puntodencuentrodigital.es. Y bueno, pues como siempre, gracias por acompañarnos un día más. Ya saben que aquí les espero. Un saludo.